Hola mis hermanos, bendiciones. Estamos estudiando, analizando un poco Mateo 24 y 25. Estos dos capítulos es un solo sermón, si se le puede llamar, o una sola enseñanza de Jesús. Todo empezó con dos preguntas. Le dijeron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, con estas dos preguntas Jesús habla todo lo que está incluido en el libro de Mateo 24 y el capítulo 25. Es un solo discurso. Como he dicho en otras ocasiones, la división de la Biblia por capítulos y por versículos es buena, tiene muchas cosas positivas, pero tiene una que otra cosa un poco negativa. Y una de ellas es que, por ejemplo, la gente se desconecta, o sea, ve un subtítulo y se desconecta de lo anterior y piensa que es otro tema. Sin embargo, muchísimas de las enseñanzas están subdivididas, se podría decir, por subtítulos que le han puesto los hombres, ¿no? Que, como repito, es ayuda en cierto modo, pero también a veces perjudica o confunde a las personas. Entonces, estos dos capítulos es una sola enseñanza de Jesús. Todo lo que Jesús habla en estos dos capítulos es exclusivamente para contestar estas dos preguntas iniciales. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? En los videos anteriores de esta serie Alimento a Tiempo ya hemos analizado algunas cosas. Hoy vamos a entrar directamente a las dos parábolas que Jesús da a continuación. A Jesús le preguntan cuándo y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús responde estas dos cosas. Responde el cuándo, o sea, habla de los tiempos, y también nos habla acerca de las señales que habrán en estos tiempos. Pero Jesús hace énfasis en una cosa más que en ninguna otra, que es el estar preparados, el estar listos para su venida. Porque ¿de qué sirve que nosotros sepamos los tiempos, que estemos ubicados en los tiempos, que conozcamos todo lo que la Escritura dice que tiene que acontecer en estos tiempos, si es que no estamos preparados para su venida? Porque no vamos a ir al reino de los cielos solamente porque sabemos y conocemos los tiempos proféticos y porque sabemos las profecías y todo lo que tiene que cumplirse. Dijo Jesús que al reino de los cielos no entrará cualquiera, no entrará nadie por religión, ni por lo que hace milagros, ni señales, ni prodigios, ni habla lenguas, ni profetiza, ni echa fuera demonios, nada de eso. Que el que entra en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, hay que estar preparados para la segunda venida del Señor. Ahora, justamente después de Jesús repetir una y otra vez en estos dos capítulos acerca de la necesidad de estar preparados para su venida, porque Él vendrá como ladrón en la noche, porque Él vendrá de un momento para otro, que Él vendrá cuando menos lo esperen, que será como un relámpago, y pues que debemos estar preparados para en el momento que Él venga, pues irnos con Él. Entonces, para poder enfatizar más la necesidad, la importancia de estar preparados, Jesús da estas dos parábolas, la parábola de las vírgenes y luego inmediatamente la parábola de los talentos, de los siervos y los talentos. Y por favor no desconectemos estas dos parábolas de las preguntas. Recuerden que es una sola enseñanza. Jesús no se movió del lugar, no paró, sino que desde el inicio del capítulo 24 más o menos, versículo 3, hasta el final del capítulo 25, Él es un solo discurso, es una sola enseñanza. Entonces lo que está hablando está conectado con lo que le preguntaron. Entonces, como repito, si Él hace énfasis en el asunto de estar preparados, entonces Él cuenta o enseña la parábola de las 10 vírgenes. Dice que el reino de los cielos, entonces el reino de los cielos, ese entonces es tiempo. Entonces el reino de los cielos, aquí, en este entonces, en este tiempo, y yo diría que inclusive comenzando desde acá,
entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Quiero que notemos que son 10 vírgenes. O sea, no es que eran 5 vírgenes y 5 demonios. No es que son 5 cristianos y 5 incrédulos. No. Habla de 10 vírgenes. Entonces, las 10 eran vírgenes. Las 10 representan al pueblo de Dios, a la iglesia en general, a la gente que estamos esperando a Jesucristo. Los incrédulos no entran aquí. Jesús no está hablando para los incrédulos, está hablando para la iglesia. Los incrédulos no están, para empezar, no son vírgenes, no están perdonados, no son pueblo de Dios. En segundo lugar, ellos no están esperando al esposo. Ellos no están esperando a Jesús. Los únicos que estamos esperando a Jesús somos la gente que nos consideramos religiosa, la gente que estamos dentro de la iglesia, llámense católicos o evangélicos, y especialmente los evangélicos, que somos quienes más hablamos acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces está hablando de 10 vírgenes. Él dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que preparando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Insensatas quiere decir que eran tontas, o sea, eran 5 inteligentes y 5 tontas. O sea, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. 5 prudentes, 5 vírgenes prudentes, 5 cristianos prudentes, por así decirlo, y 5 eran tontos, insensatos, ¿no? Que ya vamos a ver por qué Jesús les llama insensatas. Entonces 5 eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, tenían lámpara, la lámpara es la Biblia, tenían lámpara pero no tenían aceite. Y las 5 las 5 prudentes, en cambio, dice que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces las 10 vírgenes todas tenían lámparas. 5 tenían aceite en sus vasijas, pero 5 no tenían aceite. Entonces dice que tardándose el esposo, cabecearon todas. Las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Déjeme decirle, el que tiene oído, oiga. A la medianoche, esta última semana de Daniel, 70 semanas, a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas 10 vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas para salir a recibir al esposo. Y dice que las 5 insensatas, las 5 vírgenes tontitas, les dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ya están sin aceite y se apagan. Entonces respondieron las prudentes a las insensatas y les dijeron, ¿sabes qué? No va a alcanzar para nosotras y para vosotras. Así que más bien id y comprad a los que venden. Y entonces dice que las 5 vírgenes insensatas pues salieron corriendo a buscar a los que vendían y se fueron a comprar. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite para sus lámparas, vino el esposo. Y las 5 que estaban preparadas, que tenían aceite, pues entraron con él a las bodas. Y dice que luego se cerró la puerta. Después de un rato vinieron también las otras 5 vírgenes insensatas, ya quizá con aceite, y le decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió desde adentro y les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dijo Jesús, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Entonces, esta parábola Jesús la dijo para que nosotros estemos preparados, porque entonces el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes. O sea que entonces habrán cristianos preparados y cristianos no preparados. La lámpara es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura, dice allá el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara es la Biblia.
¿Qué es el aceite? El aceite es justamente el estar preparados. A mí me llama la atención que Jesús les llama 5 vírgenes imprudentes, insensatas. ¿Por qué insensatas? Porque teniendo lámpara, sabiendo que el esposo viene, sabiendo que es de noche, no estuvieron con aceite, no se prepararon. ¿Es justo o no es justo que se les llame vírgenes insensatas, tontas? Hermanos, escúcheme, no es la cosa más tonta, la cosa más insensata, que siendo cristianos, que asistiendo a una iglesia, que teniendo Biblia en la mano, que sabiendo que Jesús está viniendo, que estamos ya en la noche y que cualquier rato Jesús va a venir, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, ¿es o no es de tontos no prepararse? Es la cosa más tonta que se puede hacer. No estar listos, no estar preparados. ¿Y qué es estar preparados? Hablamos en el video anterior. Y dijimos que estar preparados es estar ubicados en el tiempo. Porque la Biblia, la lámpara, te enseña eso. Eso enseña la lámpara. La Biblia te enseña los tiempos y te dice que ya estamos en el tiempo del fin. Estamos ya llegando a la noche y que Cristo puede venir y va a venir, mejor dicho. Entonces, estar ubicados en el tiempo, saber en qué tiempo estamos viviendo. No estamos viviendo en el tiempo apostólico. No estamos viviendo en los tiempos peor de Salomón, de David atrás. Estamos en principio, dolores. Estamos ya al final llegando, acercándonos a este tiempo que Jesús llamó el fin. Entonces hay que estar ubicados. Para estar preparados uno tiene que saber dónde está, en qué momento profético está viviendo. En segundo lugar, uno debe saber qué acontecimientos esperar, qué acontecimientos van a suceder en este tiempo del fin. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, ahorita, que pandemias, hambres, desempleo, guerras, terremotos por todos lados, estas cosas van a venir, está profetizado, la Escritura lo dice. Nosotros tenemos que saber que esto viene y que esto no lo podemos detener, y menos todavía comenzar a orar para que no venga, sino que hay que orar, desde luego, pero la oración es: Señor, en medio de todo esto, guárdanos, guarda nuestro corazón, guárdanos en fidelidad, Señor, que no te neguemos, que no nos echemos para atrás, que seamos valientes, que mantengamos nuestra fe en ti, que no dejemos de creer, porque Jesús dijo que muchos van a tropezar, porque va a venir inclusive persecución y nos van a aborrecer por causa de Jesucristo, y que muchos van a tropezar porque a muchos no les gusta eso. Entonces nuestra oración sí, pero tenemos que esperar que estas cosas sucedan y acontezcan. Entonces, primero hay que estar ubicados en el tiempo profético. Segundo, hay que saber qué acontecimientos tienen que ocurrir en este tiempo que estamos viviendo, que nos ha tocado a nosotros vivir. O sea, es nuestro tiempo. Así como en el tiempo cuando Jesús nació, era el tiempo del nacimiento de Jesús. La gente tenía que esperar que Jesús naciese, que naciese de una virgen, y tenían que esperar al Mesías. O sea, era el tiempo del nacimiento del Mesías. Hoy es el tiempo, nos estamos acercando al tiempo cuando Jesús va a regresar, va a retornar. Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús, y Jesús está respondiendo a aquello. Y aunque nos habló y respondió acerca de los tiempos, nos respondió acerca de las señales, pues hizo énfasis en estar preparados. Y estamos diciendo que estar preparados es estar ubicado en el tiempo, es saber los acontecimientos que tienen que suceder en este tiempo. En tercer lugar, y esto es lo más importante, es estar viviendo en obediencia, estar practicando los mandamientos del Señor Jesucristo. No podemos estar nosotros en este tiempo viviendo en pecados, en adulterio, fornicación, envueltos en chismes, en mentiras, críticas, murmuraciones, aborreciendo, no perdonando, no pidiendo perdón, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que estar más bien practicando lo que el Señor nos manda, haciendo las cosas que la Biblia dice que tenemos que hacer. Eso es estar viviendo en el temor de Dios, eso es estar despierto. Y además, hermano, estar preparado también es saber
que a lo mejor nos toca morir y estar dispuestos a morir, porque eso está determinado para este último tiempo, que inclusive nos van a matar si es que nosotros no renunciamos a Jesús, si no renunciamos a nuestra fe. Entonces tenemos que estar dispuestos a morir. O sea, en otras palabras, pues si por la tribulación, si por la persecución finalmente me toca morir, pues yo decido que así va a ser, porque yo no voy a negar a Jesús. Yo no quiero perder la vida eterna, no quiero perder el reino de los cielos. Yo quiero serle fiel hasta la muerte. Serle fiel hasta la muerte significa que tú mueres, pero siéndole fiel a Él, no negándole. Ahora, morir no es perder. Morir no es que Dios te abandonó. Eso es probar que nosotros le amamos a Él más que a nuestras vidas y que le amamos hasta la muerte. O sea, que ni la muerte nos puede separar de Él, ni puede hacer que dejemos de serle fiel al Señor y de amarle al Señor. Entonces, esto es estar preparados. Hermanos, ¿para qué usted cree que Dios nos dejó la Biblia? Dios nos dejó la Biblia justamente, esa es la lámpara. Pero esta lámpara, si usted no la cree, pues no le alumbra, no está brillando. Entonces necesitamos nosotros estar preparados. Tener aceite en nosotros, tener fe en lo que la Biblia dice, estar haciendo estas cosas que le digo, estar ubicados en el tiempo, porque la lámpara sí nos está indicando. Nosotros sí tenemos aceite, sí estamos preparados. ¿Qué es estar preparados? Es tener aceite. ¿Y qué es tener aceite? Pues estar preparados. Y estar preparados es, como repito, por la palabra de Dios, por la lámpara que tenemos, saber que estamos en el último tiempo, saber que los acontecimientos que tienen que seguir sucediendo, a saber que tenemos que estar practicando, viviendo en el temor de Dios, obedeciendo su palabra y estar dispuestos a morir, a perder la casa, a perder lo que sea, pero no negar a Jesucristo. Entonces, esto es estar preparados. ¿Por qué insensatas? ¿Por qué vírgenes insensatas? Yo sí digo, porque una persona que ya conoce de Jesús, que ya conoce de la Biblia, que ya conoce la palabra, que ya conoce que Él está viniendo, que ya sabe todo esto y aún así estar viviendo en pecado, estar robando, estar perjudicando a la gente, eso no es ser tonto, está arriesgando su destino eterno. Porque déjeme decirle que solamente los que hacen la voluntad de Dios entrarán al reino de los cielos. Hermanos, ya lo he dicho en muchas prédicas y en otros videos, pero la salvación y el reino de los cielos son dos cosas diferentes. Tú puedes ser salvo y no entrar al reino de los cielos. Así como estas vírgenes eran vírgenes, pero no entraron a las bodas. Eran vírgenes, pero no entraron a las bodas. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Así como Israel, fueron salvados 2 millones de personas, se dice, de Egipto, de Faraón. Pero de esos 2 millones de personas, casi todos murieron en el trayecto. Fueron salvados, pero no entraron a la tierra prometida. Y todo eso es figura y sombra de la iglesia. Nosotros podemos ser salvados del mundo de Satanás, que eso es Egipto. Satanás es Faraón. Y podemos ser salvos, estar salvos hoy en día, pero estar salvos no significa entrar en el reino de los cielos. Por eso es que la Biblia, cada vez que te habla de salvación, te dice que la salvación es un don de Dios, que es por gracia, que no es por obras, la salvación. Porque cuando Dios salvó a Israel de Egipto, pues lo salvó por gracia, no les pidió, no les exigió nada, no les dio mandamientos que cumplan ni nada. Simplemente ellos creyeron a Moisés y ellos salieron de Egipto. Los corderos murieron y ellos fueron perdonados por esos corderos y Moisés los sacó y los libertó, los salvó de Egipto y de Faraón. Pero una vez salvos en el desierto, ya Dios hizo un pacto con ellos, un pacto de santidad. Y les dijo, ustedes me serán una nación de sacerdotes, ustedes me serán nación santa, gente santa. Y si ustedes guardan mis mandamientos, mi pacto, entonces yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres que se la daría a ustedes. Entonces ahí Israel hizo un pacto con Dios, pero la gran mayoría de esa gente que salió de Egipto no cumplieron ese pacto
Y Dios los consumió, Dios los mató en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Eso se repite con la iglesia, hermanos. Una cosa es ser salvos, otra cosa es entrar en el reino de los cielos. La Biblia, cada vez que te habla de salvación, te dice que somos salvos por gracia, no con obras, para que nadie se gloríe, porque así fue, Dios nos rescató del mundo sin hacer buenas obras. Al contrario, estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados. Y Dios en su misericordia fue y nos rescató y nos ha hecho su pueblo. Pero ahora que ya somos su pueblo, tenemos un nuevo pacto con Él. Y este pacto es mucho más importante que el que hizo Israel allá, con Dios en el desierto, por medio de sangre de machos cabríos y de toros y de animales. Ahora el nuevo pacto es hecho en la sangre de Jesús. Así que si Dios no permitía que se pisotee la sangre de sus animales y allá en el desierto los mató por no cumplir con ese pacto, mucho menos ahora que hemos hecho un nuevo pacto y no con sangre de toros ni de machos cabríos, sino con la sangre del Hijo de Dios, de su propio Hijo. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dicen hebreos, ¿no? Que si Dios no perdonó a ellos, que pisotearon la ley de Moisés, el pacto con Moisés, menos va a perdonar ahora a la gente que después de haber sido salvada por gracia, no quiera cumplir, no obedezca los mandamientos del Señor. Entonces, es una tontería. Yo digo, es una tontería no tener temor de Dios, no hacer caso a la palabra del Señor y no prepararnos y no abandonar el pecado, no vivir en el temor de Dios. Por un lado, esto repito muchas veces, estar preparado es estar ubicado en el tiempo profético por Dios. Ubícate en el tiempo de principio de dolores. Entiende que allí es donde tú y yo estamos ahora y donde está el mundo en este momento. Ahí estamos. Entonces, ahora no es que Dios me va a salvar de la persecución y que nadie tocará ni siquiera un pelo de mi cabeza, no. Sino que ahora es el tiempo en que tú tienes inclusive que hasta dar la vida por Jesucristo. Ahora es el tiempo en el que nosotros vamos a demostrar que nuestra fe es genuina y verdadera. Es ahora que nosotros vamos a tener que cumplir los mandamientos de Dios, la obediencia, abandonar el pecado, alejarnos del pecado, dejar de practicar el pecado. No seamos bobos. O sea, es lo que dice Jesús. Eran 5 vírgenes insensatas, tontas, quiere decir, chunchas, mudas, como se dice en nuestro lenguaje popular acá entre nosotros. Entonces, no seamos de aquellos, estemos preparados, estemos listos. No desconecte estas parábolas de la pregunta inicial. Jesús está hablando acerca del tiempo del fin y dijo que en este tiempo habrán vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Las prudentes son las que se preparan, las que toman en serio estas cosas, y las insensatas son las que no toman. O sea, son cristianos, van a la iglesia, tienen Biblia, pero están dormidos. No saben dónde están ubicados, no saben qué acontecimientos tienen que pasar. Por eso es que se ponen a ayunar para que no vengan las pestes, no ayune para que no vengan terremotos, hermano. Eso está profetizado, tiene que venir. Ayune, si usted quiere, ore al Señor, clame a Dios, pídale a Dios, pero pídale para que en medio de todo eso, porque eso tiene que venir, pero que en medio de todo eso el Señor le guarde, que el Señor le proteja, que el Señor le ayude a usted y a los suyos. Por eso tiene que orar, y sobre todo ore para que usted en medio de todo eso no deje de creer en Jesús, no deje de creer en Dios, sino que se mantenga firme dentro de todo esto. Hermanos, es una tontería, teniendo Biblia, siendo cristiano, pues no prepararse para la venida del Señor Jesús. Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Habrá gente que cuando Jesucristo ya venga, ahí recién querrá arrepentirse. Ahí recién estará buscando prepararse. Ahí recién querrá entender las cosas. Pero mientras trata de entender, los que están preparados se van con el Señor. Y ellos se quedarán. Hermanos, por eso son vírgenes insensatas. Por eso son cristianos insensatos, tontos. Y que nadie se me enoje, pero es lo que la Biblia dice. O sea, yo no quiero insultar a nadie de manera personal. Simplemente estoy explicando, dando el mensaje de la palabra del Señor. La otra parábola, Jesús dijo, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro le dio 1, a cada uno según su capacidad.
Y dice que luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 talentos también fue y negoció con los talentos y ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió 1, dice que cogió su talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino su señor. Después de mucho tiempo, la segunda venida del Señor Jesús. Vino su señor y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, dice que llegó diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí están. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Toma, Señor. Y dice que su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Asimismo, llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Toma, aquí están. Y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entra al reino de los cielos. Este es el que se va con el Señor Jesús. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo a su señor: Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, y que ciegas o cosechas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Y dice que su señor le respondió y le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que yo soy hombre duro, sabías que yo cosecho donde no sembré, sabías que yo recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero, por lo menos debías haber hecho esto, dar mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido mi dinero con los intereses. Y dijo: quitadle el talento a este siervo negligente y darlo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora escúchame. Aquí habla otra vez de 3 siervos. Los 3 eran siervos por igual. Pero 2 de ellos se prepararon. 2 de ellos dieron buenas cuentas. El uno de ellos no dio buena cuenta. Y aunque era siervo igual que los demás, pues fue echado afuera. Se quedó, no entró en el gozo de su Señor, no entró, por así decirlo, al reino de los cielos. O sea, no es por gracia. El reino de los cielos entramos trabajando, estando preparados. ¿Qué es? Escúcheme, ¿qué es estar preparado? Estar preparado es negociar con los dones y talentos que Dios nos ha entregado a todos nosotros. Eso es estar preparado. Estar negociando, estar trabajando con los dones y talentos que Él nos ha dado, trabajando pero para nuestro Señor, no para nosotros. La Biblia dice que este siervo malo y negligente escondió su talento y cuando vino lo entregó intacto. Y aún así Dios lo castigó y lo echó afuera a las tinieblas. Aún cuando entregó su don. ¿Qué diremos de aquellos siervos de Dios? De aquellos cristianos que usan el talento, sí lo usan, sí negocian con el talento que Dios les dio, pero no para nuestro Señor, sino que lo negocian para su propio provecho. O sea, no hacen nada para Dios con los talentos y dones que Dios les ha dado. Al contrario, lo usan para su propio beneficio y provecho para las cosas terrenales y de esta vida, no para servirle a Dios. Hermanos, estar preparados para la venida del Señor Jesucristo es estar negociando, es estar trabajando para Él, para el reino de Dios, no para nuestro propio provecho.
no para enriquecernos nosotros, sino para agrandar la obra del Señor. Y cuando digo esto, no digo que le des el dinero a los pastores. Ese es otro error tremendo. La riqueza que Dios te ha dado, los bienes que Dios te ha dado, los talentos y dones que Dios te da, úsalos tú para servir a Dios. Ya a sí mismo no te crees capaz, por lo menos darle a la gente que trabaja para que algo se haga con tu don. Pero es importante que tú entiendas que hay que negociar, y negociar significa trabajar en beneficio para el dueño, para el Señor, y este es Jesucristo. Es trabajar para su reino. La Escritura dice que este siervo malo y negligente se quedó afuera. Una vez más, se está hablando solamente de cristianos. No podemos decir que el incrédulo es siervo de Dios. No es siervo de Dios. Y tampoco Dios le va a pedir cuentas a alguien que no es su siervo, que nunca ha venido a la iglesia, que nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Él reclama esto a sus siervos, a los cristianos. Hermanos, te repito una vez más, ser salvo no es lo mismo que entrar en el reino de los cielos. La salvación es salir del mundo, es conocer a Jesucristo, es entrar a la iglesia. Eso es salvación. Y eso es totalmente gratis. Eso es gracia. Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados y que vengamos y seamos pueblo de Dios. Pero una vez pueblo de Dios, nosotros hacemos un nuevo pacto con Dios para obedecerle. Porque Dios quiere que seamos una nación de sacerdotes, o sea, gente santa, y que cumpla sus mandamientos, que guarde su pacto. Dios le dijo a Israel, si vosotros guardareis mi pacto y fuereis una nación de sacerdotes, gente santa, entonces yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. De lo contrario no hay trato. Y ellos hicieron ese pacto allí justamente para eso, para santificarse y vivir para su Señor, para Dios. Pero no cumplieron. Tú y yo también, cuando fuimos rescatados y salvados, hicimos un pacto ahora de entregarle nuestra vida a Jesucristo y que Él será nuestro Señor y que vamos a vivir para Él. Pero, ¿qué me dices de aquel que, habiendo hecho eso, sigue en la iglesia, está en la iglesia, oyendo palabra de Dios, yendo culto tras culto a la iglesia, pero está robando a sus empleados, está robando al Estado, está odiando a otra persona, calumnia a otras personas, no perdona a alguien, o está en adulterio, vive con una mujer o con un hombre que no se casa? Entonces, ¿me vas a decir tú que esa persona realmente está guardando el pacto de Dios? ¿Que Dios le sacó del mundo para que siga viviendo de esa manera? Para eso nos dejaba allá mismo. El asunto es que ser salvo es una cosa y entrar al reino de los cielos es otra cosa. Así como Israel fue salvo y eso fue una cosa, pero entrar a la tierra prometida fue otros 20 pesos, como dicen los puertorriqueños. Es otra cosa. Así que nosotros no nos debemos conformar con solamente ser cristianos. No te conformes con solamente ser virgen. Recuerda que hay vírgenes que se quedaron fuera y que no entraron porque no estaban preparados. Tampoco te conformes con ser cristiano. Tampoco te conformes simplemente con ser parte de la iglesia y nada más. Tú tienes que cumplir los mandamientos del Señor. Entonces, este siervo negligente se quedó fuera. Hermano, el que tiene oído, oiga. Yo sé que hay gente que se mata, pelea y todo diciendo que no, que entramos al reino de los cielos por gracia y que ya no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, que nadie es perfecto, etcétera, etcétera. Yo sé, pero el que tiene oído, oiga. Prepárate. No juegues con tu destino eterno. No seas insensato. Prepárate. Ten aceite dentro de ti. El aceite es estar listo, estar preparado, estar despierto. Ahora, lo que sigue después. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la gloria del Padre, y sus santos ángeles con Él, dice que entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones de la tierra. Y apartará los unos de los otros, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Recuerda, esto es parte del mismo sermón, de la misma enseñanza. No desconectes nada de esto con la pregunta inicial. Jesús está respondiendo las dos preguntas iniciales, que es ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y respondiendo a esas dos preguntas, Jesús dijo lo más importante de todo es que estén preparados. Hizo énfasis y dio estas dos parábolas para indicarnos o enseñarnos o hacernos caer en la importancia que es estar preparados. Que no seas insensato, que no sea que te encuentre en pecado, no sea que te encuentre haciendo otras cosas. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Qué? Pues cumpliendo su trabajo que él le encargó. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, dijo Jesús, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, todavía no viene, se duerme, y comenzara a golpear a sus consiervos, a pelear, ¿sí?, con los demás, a andar en calumnias, en chismes, en cuanta cosa, y además a comer y a beber con los borrachos, a andar en farras, a andar borracho, a andar haciendo lo que no debe, a andar con mujeres, a andar con hombres, a andar haciendo lo indebido. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Entonces, hermanos, no juguemos. El que tiene oído, oiga. Si usted quiere creer que sí, que la salvación es lo mismo que entrar al reino de los cielos y que la salvación no se pierde, problema suyo. Pero no diga que no le avisamos. Jubileo, no digas que tu pastor no te habló clarito las cosas. Entonces, Jesús dijo que cuando Él venga en su segunda venida, cuando ya acabe con todo esto, serán reunidas delante de Él todas las naciones de la tierra y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y dice que los justos le dirán en aquel día, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y dice que el rey les responderá diciendo, de cierto os digo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, de estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto sucederá aquí, después de los 3 años y medio, cuando ya Jesucristo haya levantado la iglesia. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos pues hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo pues, como dices que te hemos visto y que no te hemos? Nunca te hemos visto. Entonces Él les dirá, pues por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí no lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, ponme atención. ¿Qué es negociar? ¿Qué es estar preparado? Estar preparado es negociar. Estar preparado es trabajar para el reino de Dios. Estar preparado o negociar es dar de comer al hambriento. Si trabajas
si prosperas, es para que trabajes para el reino, para que tengas recompensa con Dios. Es dar de comer, escúchame, es dar de comer a los hambrientos, es dar de beber a los sedientos, es recibir al forastero, es cubrir al desnudo, al huérfano, es visitar a los enfermos, es ir a ver a los presos y cualquier otra cosa semejante a esta. Eso es negociar con lo que Dios nos ha dado. Eso es invertir en el reino de Dios. Verán, hermanos, la entrada al reino de los cielos no es por gracia. En ningún momento aquí se habla de fe, se habla de obras. Jesús dijo, por cuanto, cuando estuve hambriento, me diste de comer. No dijo por cuanto hablabas lenguas, no dijo por cuanto tenías ministerio de consejería, ministerio de cuántas cosas que existen hoy en día, sino porque realmente trabajaste para mí. Me ayudaste, me diste de comer, me cubriste, me diste de beber, ¿no? Me recibiste en tu casa, qué sé, estuve enfermo y me ayudaste, etcétera, etcétera. O sea, obras, no es lo que decimos. Hermanos, la fe es importantísima, porque el que tiene fe en Dios, en lo que Dios dice, en todo esto que estamos enseñando, es el que va a obrar. La fe sin obras está muerta. La fe te fue dada para que puedas obrar. Porque si yo creo todo esto que estoy diciendo, entonces yo voy a obrar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque creo en el reino de los cielos, porque creo que Él viene, porque creo que hay recompensa para mí y porque creo que también hay castigo y juicio si es que yo no obedezco. Entonces yo creo, pero esa fe tiene que traducirse en hechos, en obras. Por eso Santiago dice que la fe sin obras está muerta, o sea, no existe. Porque cuando Dios nos juzgue, no nos va a juzgar por la fe, nos va a juzgar por las obras. Pero la fe nos fue dada para que podamos actuar, para que podamos obrar. Porque obviamente si no crees tampoco vas a obrar. Pero si crees vas a obrar. Necesariamente tienes que obrar. Y si no obras, entonces es porque no crees, no tienes fe. Aunque te mates diciendo y hablando de la fe. La fe es importantísima, yo no la niego, yo tengo fe en Jesucristo y porque tengo fe es que yo le obedezco, porque tengo fe es que yo hago lo que hago, porque tengo fe es que predico lo que predico, porque yo sé que Él me ha puesto como atalaya y tengo que predicar lo que Él me manda a decir, así sea duro. Me dijo Él que yo no tema delante de los hombres, porque si yo temo delante de los hombres, pues Él mismo me quebrantará delante de los hombres. Entonces yo tengo que serle fiel a Él. Y tengo que decirle a la gente, aun cuando me vaya contra todo el planeta, pues voy a decir lo que Dios manda decir en su palabra. En ese juicio, finalmente ya cuando Jesús haga el juicio, Él lo hará en función de obras, no de palabras, no de fe. Y con esto no estoy diciendo que la fe no vale. La fe, sin fe tampoco puedes obrar. Pero si dices que tienes fe y si tu fe es genuina y verdadera, tú tienes que obrar. Tienes que obrar. Lo contrario. Ahora, mira a los que los mandó al infierno, ¿qué les dijo? Por cuanto tuve hambre y no me diste de comer. ¿Por qué se fueron al infierno? Porque no obraron. Y a los que se fueron al reino, a los que entraron al reino, ¿qué les dijo? En cambio, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Obras. No dijo por cuanto hablabas lenguas, pasa nomás. No digo porque eres pastor, entra al reino. No es por ser pastor, ni por hablar lenguas, ni por profetizar, ni por nada de esto. Es por hacer la voluntad de Dios. Es negociar. Negociar con los dones y talentos. Dones y talentos son todas las habilidades y los recursos, ya sean físicos, materiales, ya sean espirituales, ya sea lo que sea, cualquier cosa que sea un recurso tuyo, eso es un don, es un talento. Y todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que invertirlo en el reino de los cielos. Tenemos que bendecir, ayudar. Es para ayudar al prójimo. Es para ayudar a los necesitados.
No es para que atesoremos, no es para que nos hagamos millonarios, no es para que tengamos 3, 4 carros, no es para que presumamos, es para ayudar a los necesitados. Claro, para cubrir también nuestras necesidades, pero nuestras necesidades, sustento y abrigo, como dice la Escritura. Y lo demás hay que ayudar, y con eso tú haces tesoro en el reino de los cielos. Con eso, cuando el Señor venga, tú le dirás: Señor, esto me entregaste, y con lo que me entregaste yo he hecho tal y tal cosa. Hechos, obras, es lo que Dios quiere ver cuando Él regrese. Pero claro, para eso hay que tener fe. Somos salvos por fe. Cuando estábamos en el mundo, decidimos creer en Jesucristo, tuvimos fe en Jesús. ¿Qué creímos? Cuando yo estaba en el mundo, y cuando Cristo cuando yo al menos recibí la iluminación y entendí lo que es la salvación y todo esto, pues yo entendí que Jesucristo había muerto por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Y yo puse mi fe en Él. Yo creí y creo que ese sacrificio de Él en la cruz, en primer lugar, perdonó mis pecados, todos mis pecados que yo había cometido cuando no le conocía o cuando no tenía conciencia de Él. Porque una cosa es a veces crecer en una familia cristiana, otra cosa es cuando tú te haces cristiano, ¿no? Es cuando ya tú realmente recibes a Jesús de una manera personal como tu Salvador y como tu Señor. Entonces ahí pusimos fe. Fue la fe la única que hizo que nosotros podamos ser perdonados y seamos salvos. Salvos de la ignorancia, salvos del diablo, salvos del pecado, para poder ser pueblo de Dios, nación santa, para ser sacerdotes de Dios. Entonces eso vino a ser por fe. La fe es necesaria. Sin fe tú no te puedes salvar. Pero salvarte no significa lo mismo que entrar en el reino de los cielos. Son dos conceptos diferentes. Hasta en el diccionario, hasta en el español, usted sabe que una cosa es salvarse, otra cosa es entrar en el reino de los cielos. En la Biblia hay 2 juicios. Al menos están escritos 2 juicios. Este es el uno, el que hace Jesús aquí, en su segunda venida. Y el otro es el juicio del gran trono blanco, el que hace el Padre al final de los 1000 años. Ahí hay otro juicio, y dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante Él, y serán abiertos los libros, y será abierto otro libro que es el libro de la vida, y serán juzgados cada uno conforme a las cosas que están escritas en los libros. Escúchame, seremos juzgados por las obras, conforme a las cosas que están escritas en los libros. Y dice que el mar entregó los muertos que habían en él, y que la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Literalmente así dice la Escritura. Según sus obras fueron juzgados. Dios no te va a juzgar según la fe, porque por la fe tú puedes decir: yo creo maravillas, yo creo, pero si no obras, ¿de qué sirve que creas si no estás obrando? Entonces, dice, será juzgado cada uno según sus obras. Y luego dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, estos 2 juicios son hechos en base a obras, por las obras. Te repito una vez más, la fe es el medio para poder hacer obras. La fe no es el fin es hacer obras. Pero la fe es la herramienta por la cual tú haces las obras, por la cual tú cumples con la voluntad de Dios. Porque si yo creo en lo que dice la Biblia, si yo creo en el cielo, yo creo en el infierno, yo creo que Jesucristo viene, yo creo que se va a cumplir Apocalipsis, si yo tengo fe en todo esto, entonces yo me preparo, entonces yo me aparto del pecado, entonces yo obedezco a Dios. Pero si no creo, entonces no hago caso, digo es cuento. O sea, voy a estar creyendo en ese libro. Tantas veces que se escuchan esas cosas y no se cumplen. Entonces no creo. Y los impíos, quiero decir, los incrédulos, los que no creen, como quiera se entiende que ellos no se preparen. Los que sí son tontos, son los que sí conocen, sí son cristianos, sí dicen que creen. Sí van a la iglesia, están oyendo estas cosas y aún así no se preparan. Aún así no tienen aceite consigo en sus lámparas. No están preparados. Aún así no saben en qué tiempo están viviendo. Aún así no saben qué está pasando en el mundo entero. Aún así no dejan el pecado. Aún así no dejan la fornicación. Y estos, lejos de querer morir por Jesucristo, estos no van a morir por Jesús. Estos ni se esperan siquiera. Estos no quieren ni siquiera perder una casita.
ni siquiera perder un amigo, ni siquiera perder la amistad de su familia por causa de Jesús. No, pues, ¿qué lo van a hacer? Es que no creen. Al menos en el fondo no creen o no están preparados. La verdad es que estos son más tontos que los otros. Los otros ignorantemente se van a perder. Pero otra cosa es tener a la mano la vida eterna, tener a la mano el reino de los cielos y aún así perderlo. Están tan cerca y al mismo tan lejos. La Biblia dice que estos recibirán mayor condenación que los otros. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque estos que ya conocen pisotean la sangre de Jesús, en la cual fuimos santificados, en la cual fuimos salvados, a través de la cual recibimos la gracia de Dios para ser salvos. Entonces, mis amados hermanos, este es el último video que yo doy, al menos por ahora, en relación a Mateo 24 y 25. Ya hemos visto algunas cosas. Sugiero que los que no lo han hecho, pues miren los videos 1, 2, 3, 4 anteriores para que se pongan al día. Y hoy día hemos hablado más de estar preparados, de estar listos, de no ser vírgenes insensatas, sino prudentes, porque las insensatas se quedan. De ser siervos prudentes, siervos diligentes, buenos siervos y fieles, y no ser siervos malos ni negligentes. Que no sea que no uses los dones que Dios te dejó, porque al final te va a pedir cuentas. Que no los uses para ayudar, para dar de comer a los pobres, para dar de comer al hambriento, para dar de beber al sediento, para recibir al forastero, para, qué sé yo, cubrir al desnudo y visitar al enfermo y al que está en la cárcel. Esos que están en la cárcel, sobre todo esos que son hijos de Dios. Ya vendrá el tiempo cuando habrán muchos que por causas cristianas serán encarcelados. Habrá que irlos a ver y habrá que ayudarlos. Hermanos, que el Señor nos dé guía, nos dé entendimiento, y que cada día hayan más personas que amen a Dios, que amen la palabra, que amen la verdad, que hombres y mujeres que tengan fe en la Biblia, fe en la palabra de Dios, que cada día seamos más los que nos interese conocer la verdad, oír la verdad, predicar la verdad, que cada vez seamos más, que cada vez, que Dios saque de entre tantos pastores cristianos y de todo, gente que haga estas cosas bien, que deje de estar más interesado en la cantidad de miembros que tiene, en agradar a su audiencia, que esté más interesado en agradar a Dios antes que a la gente, que esté más interesado en buscar la verdad, la santidad antes que los diezmos y el mucho dinero y las construcciones y la fama y otras cosas. Cambiemos la verdad. Yo ya he renunciado a la fama, yo ya he renunciado a todo. A mí me interesa es la verdad. Me interesa es estar preparado y preparar a la gente, al menos al grupito que Dios pone bajo mi responsabilidad pastoral. Pues prepararlo como la Biblia manda. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga en este año 2021. No les puedo decir que va a ser un año venturoso, porque no va a serlo. Porque yo sé en qué tiempo estoy viviendo. Yo sé qué acontecimientos tienen que venir. Entonces, ¿cómo te puedo decir que todo sea dicha, paz y felicidad? Pero sí, te deseo que Dios te guarde. Te deseo que tú te mantengas en los caminos del Señor, que crezcas en este tiempo, que estés despierto y que te consagres a Dios y que creas en Él, que seas prudente y que seas buen siervo, para que cuando el Señor venga y le demos cuentas, pues nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, para que cuando Él venga entremos con Él a las bodas, nos vayamos en el arrebatamiento y no nos quedemos. Así que
te deseo lo mejor en este año en ese sentido. Que el Señor te bendiga, que Él te guarde, que no te falte el pan, que no te falte qué beber, que no te falte dónde dormir cada noche. Que tengamos lo necesario para nosotros y nuestros hijos, nuestra familia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te guarde. Hasta la próxima.